Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Sistemas operativos. Segunda parte. Vamos a hablar sobre la historia del desarrollo de los sistemas operativos para comprender cómo es que ha venido evolucionando toda esta parte. En primer lugar, en 1940 se genera la primera se crea la primera generación de computadoras, vamos a decir digitales o electrónicas, a partir de la primera generación de lo que se conocieron como los tubos de vacío. Esta generación solamente permitía a un solo usuario y se conocía como la generación de los sistemas operativos tempranos. Entre 1955 y 1965 nace la segunda generación de programas de trabajo incluidos entre salidas, entrada, salida, un acceso más rápido a los equipos de cómputo. Se incorporan archivos a los equipos de cómputo ya grabados. Se aplica un lenguaje de control de tareas. Y bueno, esta es la parte en donde nace realmente el cómputo en la segunda generación. Un cómputo más o menos que se puede sentir que se le puede dar ya una alternativa de trabajo directo. Después, por ahí de 1970 aproximadamente, se surge la tercera generación de proceso compartido. Ahí empieza a crearse ya la idea de compartir el equipo de cómputo para varios procesos. Se genera la multiprogramación, se genera la memoria virtual, se generan los manejadores de bases de datos. Entre 1970 y 1990 se da una ausencia de áreas de oportunidad en el desarrollo de cómputo. Casi no hay. Después de 1990 se crean los progresos más recientes de cómputo. Se incorpora el cómputo distribuido, se incorporan los ordenadores, se incorporan los ordenadores personales. De hecho, las primeras computadoras personales que fueron comercializadas en México fueron en 1982, y después ya entran con una fuerza muy grande todos los cómputos distribuidos, los equipos de cómputo, ya ordenadores personales con gran capacidad. Hay una comunicación de alta velocidad, multimedia. Después viene lo que es la evolución de los sistemas operativos, que nos dan lo que son las computadoras sin sistema operativo. De 1943 a 1955 se crea existe ya el programador operador que introducía los programas en los ordenadores, porque antes era un grupo de personas especiales que programaban las computadoras, pero ellos no eran los usuarios eran otro tipo de científicos que llegaban a meter datos de acuerdo a lo que habían solicitado, porque tenían que organizar switch y demás, en lugar de nada más ir a teclear como ahorita. De pronto empiezan entonces a crearse esa idea del cómputo, del programador operador. Inicialmente los programas eran cableados. Posteriormente se crea los ensambladores, que era una forma de decirle a los equipos de cómputo:
darle instrucciones que ya no eran lenguajes de máquina con ceros y unos, sino que trabajaban algo que se llamaba como mnemotécnicos, que eran, mensajes cortos que tenían un significado específico en los equipos de cómputo. No se aprovecha adecuadamente la computadora. La segunda etapa, de 1956 a 1963, ahí se comienzan a usar dispositivos de almacenamiento magnético. Este dispositivo de almacenamiento magnético es un uso de computadora satélite para la gestión de entrada y salida, mientras una computadora principal se encarga del proceso. El sistema de gestión o gestionado por operadores que manipulan ambas máquinas, y tenemos que las máquinas, el satélite o máquinas periféricas, vuelcan los programas en tarjetas en una cinta magnética. Esto crea una cola de tarjetas o de trabajos que precisamente hace que podamos generar programas mucho más grandes, mucho más ambiciosos. Esta cinta era montada posteriormente en las máquinas principales y con esto se empezaba a trabajar grandes volúmenes de información. Los resultados eran escritos en otra cinta magnética, y estas cintas magnéticas eran posteriormente procesadas por una máquina, ya sea de manera satelital o para escritura de los resultados, ¿sí? Se usaban tarjetas de control. Este funcionamiento se denominó procesamiento por lotes. Es controlado por un monitor identificando las tarjetas, y es una ejecución secuencial de las tarjetas. Con respecto a la tercera etapa, de 1963 a 1979, se logra un perfeccionamiento de los sistemas de procesamiento por lotes, técnicas de lotes paralelos, multiprogramación. Permite a los usuarios trabajar de forma interactiva. Se tiene un concepto de memoria virtual y se tiene el uso compartido de dispositivos que de entrada y salida. Permiten meter información y sacar información de los equipos de cómputo. Con respecto a la cuarta etapa, en 1980, se da el desarrollo de los sistemas operativos para computadores personales. Se crea un sistema operativo en red. Permite la conexión remota para el acceso a sus recursos. Los sistemas de multiprocesamiento sistémico funcionan en máquinas con múltiples procesadores, y los sistemas distribuidos permiten el mantenimiento y el manejo de varias computadoras de manera transparente al usuario. Con respecto a la historia de los sistemas operativos, el primer sistema operativo que podemos decir que se creó como sistema operativo real es un software que se ejecuta en modo kernel. No siempre es cierto que sea en modo kernel, pero se busca ejecutarse en modo kernel, y que permite acceder a todas las características de la computadora. El sistema operativo controla cuidadosamente su uso, ya que los virus y otras formas de malwares podrían usarlo para aprovecharse de una computadora. De hecho, empiezan a nacer en estos primeros sistemas operativos centralizados con kernel, empiezan a nacer los virus de las computadoras y afectar directamente los equipos de cómputo. Estas computadoras de sistema operativo centralizado por medio de kernel realizan dos funciones básicas que no están relacionadas, y a los programas de aplicaciones
un conjunto de abstracto de recursos simples y administran un software, un recurso más bien de hardware, a través de un software muy insípido que se conoce como drivers. Los controladores o drivers que son los que permiten el control del hardware, pero con recursos muy limitados. Los sistemas operativos de primera generación, la primera generación de computadoras digitales, ya estamos hablando de computadoras digitales, la verdadera fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage de 1792 a 1871, aunque Babbage gastó la mayor parte de su vida y fortuna tratando de construir su máquina analítica, que nunca pudo construir, por cierto. Nunca logró hacer que funcionara de manera apropiada, debido a que era puramente mecánica y la tecnología de su era no podía producir las ruedas de engranes y los dientes con la alta precisión que se requería. Con respecto a la historia de los sistemas, también podemos hablar de que la máquina analítica no tenía un sistema operativo. Era capaz de retener en su memoria 1000 números de 50 registros cada uno. Y bueno, esto disponía de una unidad aritmética, unidad que se encargaba de las operaciones básicas numéricas, capaz de realizar las operaciones aritméticas comunes, ¿sí? Además de perforar tarjetas, la máquina analítica estaba dotada de una impresora y una campana que anunciaba que el artefacto había terminado su trabajo. Eran equipos bastante grandes, aquí lo tenemos, por ejemplo, esto que está acá. Y pues no teníamos equipos de alto desempeño o pequeñitos, porque no existía el transistor. Ese creo mucho más adelante, pero ya empezaba a tomarse en cuenta el cómputo. Normalmente este cómputo se programaba para acciones militares, era para lo que se llevaba a cabo este cómputo. Lo que comentaba hace un rato precisamente era que Babbage se dio cuenta de que necesitaba software para su máquina analítica, por lo cual contrató a una joven llamada Ada Lovelace, Ada Augusta, hija del afamado poeta británico Lord Byron. Ada era, una programadora de aquellos tiempos, siendo la primer programadora del mundo, precisamente Ada Lovelace, se le conocía como Ada Augusta. Precisamente por eso es que el lenguaje de programación Ada lleva el nombre de Ada, es en honor a ella. El sistema operativo de primera generación, los cambios sufridos por los sistemas operativos a través del sistema del tiempo, han recibido el nombre de generaciones que corresponden a décadas de trabajo. En 1940, ojo, desde finales de 1800 hasta principios de 1940, estamos hablando de casi 50 años, las computadoras electrónicas digitales más nuevas no tenían sistema operativo, porque no tenían tanta necesidad de desarrollarlos, ya que los programas utilizados manejaban un bit a la vez en columnas de switch mecánicos. Hago la aclaración de que esta forma de operar de cómputo se utilizó casi 50 años, pero ojo, eran equipos específicos para una sola función. Entonces no había necesidad de tener un sistema operativo genérico. Se programaban para una sola cosa y eso era lo que hacían. Ahora, sin embargo, los programas de lenguaje de máquina manejaban tarjetas perforadas. Con el lenguaje ensamblador fueron desarrollados para agilizar el proceso de programación.
Los usuarios tenían completo una estructura, vamos a decir, compleja de switch mecánicos que tenían que estarse encendiendo y apagando manualmente para que se operaran. Entonces así funcionaban los lenguajes de máquina y las tarjetas perforadas, y el lenguaje ensamblador entonces fue desarrollado para agilizar todo esto. Los usuarios tenían completo acceso al lenguaje de máquina y todas las instrucciones eran codificadas a mano. Los laboratorios de investigación de lo que era General Motors implementaron el primer sistema operativo en la época de 1950, ¿sí? En los 50s, que corrían con una tarea a la vez y suavizó la transacción entre tareas para obtener la máxima utilización del sistema de computadora. Fueron diseñados para hacer más fluida la transacción entre los trabajos. El sistema operativo de primera generación, la arquitectura, lo pueden ver aquí una fotografía de esos sistemas de cómputo que existían. El conjunto de instrucciones tenían una organización de memoria de entrada y salida y estructura de bus. De la mayoría de las computadoras a nivel de lenguaje máquina es la primitiva y compleja la programación que se llevaba a cabo como una programación primitiva especial para lo que eran los switch que permitían la entrada y la salida de información a la computadora. Para hacer este punto más concreto, podemos considerar que la forma en que se llevaba a cabo la entrada y salida era a través de discos flexibles mediante los dispositivos controladores llamados dispositivos o device controllers, compatibles con NEC, por ejemplo, que eran las marcas de cómputo, por ejemplo NEC creadas por IBM, que se utilizan en la mayoría de las computadoras personales basadas en Intel. Esta primera generación sigue dando de qué hablar con el avance del tiempo. El concepto de un sistema operativo cuya función principal era proporcionar abstracciones de los programas de aplicación y responde a una perspectiva de arriba hacia abajo. Las computadoras modernas constan de procesadores, memorias, temporizadores, discos, ratones, interfaces de red, impresoras y una amplia variedad de otros tipos de dispositivos. Esto que estamos viendo ahorita en pantalla era un componente electrónico a base de bulbos o tubos de vacío, que eran, vamos a decir, con puertas lógicas que permitían el acceso de ciertas corrientes o formas de comunicación entre áreas para poder lograr el cómputo en las computadoras. Los tubos al vacío, después de los esfuerzos infructuosos de Babbage, no hubo muchos progresos en la construcción de computadoras digitales sino hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde, entre 1941 y 45, posterior a esto, fue cuando se da otra vez se lanza lo que es la mejora de las computadoras digitales. Y bueno, el profesor John Athanoff y el estudiante graduado Clifford Berry construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora digital funcional en Iowa State University, que utilizaba 300 tubos de vacío, 300 bulbos. En 1944 la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo de Berkeley para el Berkeley Plaque de Inglaterra, y también se construyó en esa época la Mark I, y esta fue construida por Howard Aiken en Harvard. La ENIAC, ¿sí?, que fue construida por William Maudslay,
vean que, por ejemplo, la ENIAC ya se construyó mucho después, cuando empezaron a crear los nuevos equipos de cómputo, y sus estudiantes graduados, como John P. Spear Eckert, y en algunas en la Universidad de Pensilvania, y todas estas computadoras fueron binarias, trabajaban con lenguaje binario, trabajaban con lenguaje de máquina. Otras utilizaron bulbos, algunas eran programables, pero todas eran muy primitivas y tardaban, segundos en realizar incluso hasta el cálculo más simple que puedan imaginarse. Esto quiere decir que cada vez que teníamos nuevos componentes o nuevas formas de programación, se tardaban horas en volver a reprogramar los bulbos, los switch y demás, para que pudiera correr ese nuevo programa, ese nuevo proyecto. Al principio de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de tarjetas perforadas, y entonces fue posible escribir programas en tarjetas y leerlas en vez de usar el teclado, por ejemplo, los tableros, de estar interconectando, porque los teclados no eran como los que conocemos ahora, eran montones de switch que se estaban interconectando, apagando, encendiendo y apagando para poder mandar las señales eléctricas. Obviamente los consumos de energía eléctrica en esos tiempos eran altísimos, las temperaturas de trabajo eran gigantescas y bueno, todo ese tipo de detalles. La segunda generación de 1955 a 1965, primero reciben la llegada de un nuevo invento llamado transistor, que no es otra cosa más que unas sales de silicio interconectadas a través de conductores que permitían el funcionamiento de compuertas para permitir o no el paso de corriente dependiendo del grado de electrificación de ese componente. La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 también radicalmente el panorama. Por primera vez había una clara separación entre los diseños y constructores, operadores, programadores y el personal de mantenimiento. Estas máquinas, ahora conocidas como mainframes, ¿sí? O granjas de equipos o granjas principales, estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado, y grupos de universitarios, o más bien de grupos de grandes universidades que empiezan a construir a través de los grupos de operadores profesionales, y se conjuntan todos estos para generar un sistema de cómputo que fue dándole forma a las comunicaciones en las computadoras. Desde esa época empieza a generarse todo esto, y para ejecutar un trabajo de cómputo, por ejemplo, el programa era creado, normalmente se trabajaba en programas o lenguajes de programación específicos para ingeniería, como fue el lenguaje Fortran, que fue uno de los primeros lenguajes utilizados a nivel mundial. Luego se llevaba, todo este esquema, se llevaba a las tarjetas, a ver dónde están, aquí. Se llevaba el conjunto de tarjetas al cuarto de entrada de datos y se entregaba a los operadores. Los operadores recibían los bloques de tarjetas, los metían a los lectores de tarjetas, se iba pasando una por una y se ejecutaba. Era bastante complicado, no crean que era simple. Dado un alto costo del equipo, no es sorprendente que las personas buscaban rápidamente formas de reducir los tiempos desperdiciados en los equipos de cómputo. La solución que se adoptó fue la forma general, fue el sistema de procesamiento por lotes, en donde se metía el lote de tarjetas, se leía la tarjeta, se trasladaba para poner un disco que era el que iba a ejecutar ese proceso, y ese disco permitía que se pudiera hacer uso de
de ese tipo de cosas. Bueno, continuando con esto, ya los equipos de cómputo tenían otra cara. Esta era la cara que ofrecían los equipos de cómputo, los mainframes, que de todos modos eran gigantescos. Todo esto era una sola computadora, no era un cuarto de computadoras, era una sola computadora. Toda esta estructura que ustedes ven aquí. Después ya se redujo el tamaño y entonces ya teníamos equipos de cómputo mucho más pequeños como este. Las computadoras grandes de segunda generación se utilizaron principalmente para cálculos científicos y de ingeniería, tales como resolver ecuaciones diferenciales, parciales, que surgen a menudo en física e ingeniería. En gran parte se programaron en Fortran y lenguaje ensamblador. Los sistemas operativos típicos eran el FMS, que es el Fortran Monitor System, y el IBSys, el sistema operativo de IBM para la 7094, la máquina que están viendo aquí. Y luego, con respecto a la tercera generación de 1965 a 1980, se empezaron a crear los llamados circuitos integrados y multiprogramación. En la década de 1960, la mayoría de los fabricantes de computadoras tenía dos líneas de productos distintas e incompatibles, vamos a decir. Por una parte estaban las computadoras científicas a gran escala, orientadas a las palabras como la 7094, que se utilizaban para cálculos numéricos de ciencia e ingeniería. Por otro lado estaban las computadoras comerciales orientadas a caracteres como la 1401, que se utilizaban principalmente para ordenadores, cintas de imprimir, o más bien cintas, e imprimir datos en bancos y las compañías de seguros. De hecho, por ahí se crean el dichoso teletipo, en donde se mandaba la información de lo que estaba ocurriendo en las grandes bolsas mundiales. Se crea o se manda a desarrollar y dar mantenimiento a dos líneas de productos completamente distintos, que era la propuesta costosa para los fabricantes. IBM lanza en esa época la computadora 7094. IBM intentó resolver ambos problemas de un solo golpe con la introducción a la línea de computadoras System 360. La 360 era una serie de máquinas compatibles con el software, que variaban desde un tamaño similar a la 1401 hasta lo que podríamos decir que eran potentes en aquella época. Comparados, eran más potentes que las 7094. Estas máquinas fueron el primer ordenador en usar microprogramación y creó el concepto de arquitectura de familia. La familia del 360 consistió en 6 ordenadores que podían hacer uso del mismo software y los mismos periféricos. En la IBM 360 es uno de los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados y podía realizar tanto análisis numérico como administración o procesamiento de archivos. Se considera el 360 el punto de partida de la tercera generación de las computadoras y fue el primer computador que fue atacado por un virus en la historia. De hecho, el 360 fue el primero que recibió un virus de informática. Ese primer virus que atacó a esta máquina de IBM de la serie 360 fue reconocido como tal, como un virus. Fue el Creeper, creado en 1972.
Esta es la consola de la máquina 360, así se veía la consola, la máquina 360. Y bueno, tenía válvulas de registro, lámparas y switch. Y bueno, son la parte de arriba, por ejemplo, de la derecha, es el interruptor de emergencia, ¿sí? Entonces así podíamos encontrar esa máquina. IBM intentó resolver ambos problemas de un solo golpe con la introducción de la línea de las computadoras System 360. La 360 era una serie de máquinas compatibles con el software que variaban desde un tamaño similar a la 1401 hasta algunas que eran potentes, tan potentes como la 7094 o más potentes que esa. Las máquinas solo diferían en el precio y rendimiento y la máxima memoria, la máxima velocidad del procesador, un número de dispositivos de entrada y salida permitidos, etc. Lo que es la máquina 360 se diseñó para manejar tanto computación científica, es decir, numérica, como para comercio. En los años siguientes, mediante el uso de tecnologías más modernas, IBM desarrolla sucesores compatibles con la línea 360 y los cuales se le conoce como modelos 370, 4300, 3080, 3090. Las series Z, vamos a decirlo, la Z series, es la descendiente más reciente de esta línea, aunque diverge considerablemente de lo que es la máquina original. El IBM 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar un circuito integrado del tipo ICS a pequeña escala, como el que tenemos en pantalla, con lo cual se pudo ofrecer una mayor ventaja de precio, procesamiento, en comparación con las máquinas de segunda generación, las cuales fueron construidas a partir de transistores individuales. La mayor fortaleza de la idea de una sola familia fue al mismo tiempo una mayor debilidad. ¿Y esto por qué? Bueno, la intención era que todo el software, incluyendo el sistema operativo, el OS 360, funcionara en todos los modelos. Pero esto debía ejecutarse en los sistemas pequeños que por lo general solo reemplazaban. Ahora, a la 1401 de la serie S, que copiaba tarjetas a cintas y demás en los sistemas muy, muy grandes que en el mundo reemplazaban la serie 7094, y que realizaba predicciones del clima y otros cálculos pesados. No había forma de que IBM o cualquier otra pudiera escribir una pieza de software que cumpliera con todos estos requerimientos en conflicto. El resultado fue un enorme y extraordinariamente complejo sistema operativo, tal vez de 2 o 3 órdenes de magnitud más grande que la FMS. Consistía en millones de líneas de lenguaje, ensamblador obviamente, escrito por miles de programadores, con miles de errores, los cuales requerían de un flujo continuo de información, de nuevas versiones, de intentos de corregirlos. Cada nueva versión corregía algunos errores
e introducía otros. La verdad es que los problemas fueron creciendo, los errores permanecían constantemente en el tiempo. No había todavía una claridad en el desarrollo de los equipos de cómputo. A pesar de su enorme tamaño y sus problemas, el sistema operativo 360 y los sistemas operativos similares tercera generación, producidos por otros fabricantes de computadoras, en realidad dejaban razonablemente satisfechos a la mayoría de sus clientes. También se popularizó las varias técnicas claves ausentes en los sistemas operativos de segunda generación, y quizás la más importante de estas fue la multiprogramación. De hecho, la multiprogramación fue la que vino a revolucionar el campo de las computadoras. Hago la aclaración de que este campo vamos a decir, de las computadoras, en realidad nos lleva a un sistema en la multiprogramación que cuida, incluso busca evitar los ataques, porque ya en esas épocas ya estábamos hablando de virus que afectaban directamente el funcionamiento de los equipos. Fueron muchos los ataques que se dieron en esas épocas. Se crearon muchos sistemas de cómputo que fueron dañados. Y todavía no estábamos comercializando computadoras personales, estábamos hablando de computadoras de gran volumen, donde las grandes empresas tenían acceso a esa información solamente, a esa tecnología, pero las computadoras personales ni siquiera estaban pensadas para realizarse. Estas soluciones, lo que corresponde al uso del CPU, podían ser ocupadas casi 100% del tiempo, ya estaban en ejecución constante, pero todavía no se le podía no se podía conseguir ese logro, ese avance con esos equipos de cómputo. Después del éxito del sistema CTSS de la compañía Bell, de General Electric, esta tenía el detalle de que decidieron emprender el desarrollo de una utilería para computadoras, una máquina capaz de servir a varios cientos de usuarios simultáneamente. Empieza a crearse el concepto de cliente-servidor, empieza a crearse el concepto de terminales tontas que van a hacer uso de una central muy potente. Y entonces los diseñadores de sistemas conocidos como Multics, es Multiplex Information and Computing Service, servicio de información y cómputo multiplexado. Entonces imaginaron una enorme máquina que proporcionaba el poder de cómputo a todos los usuarios del área. Por ejemplo, en este caso fue en Boston. La idea de que solo 40 años después se vendieran por millones máquinas, ¿sí? 10,000 veces más rápidas que un mainframe, un G645, pues era algo que ni siquiera se soñaba, ¿no? Y es una fuente de fortunas, de ingresos a nivel mundial enormes. O sea, no había quien compitiera con esas fortunas y con esos desarrollos. Bueno, a pesar de las carencias del éxito comercial que Multics tuvo, realmente esta tuvo también una enorme influencia en los sistemas operativos subsecuentes. Se escribe en varios artículos y en un libro que habla precisamente de este libro es de Corbato y sus colaboradores, y de Corbato y Vygotsky,
que en 1965 y autores posteriores en 1968, 1972 y Stadler, se tiene un nombre muy raro, es un nombre alemán, en 1974, también tuvo y aún tiene un sitio web activo, ojo, todavía está activo, en donde se presentan este tipo de multi-science de las organizaciones para este tipo de equipos. O sea, dense cuenta cuántos años lleva el desarrollo de estas computadoras. La cuarta generación se actualiza después de 1980. En esta generación se usan los microprocesadores. Ya se genera una fábrica de computadoras con alto desempeño. Se produjeron las computadoras personales, PCs. Aquí ya se lanza la PC. Se crean los sistemas operativos que cuentan con más interacción con el usuario. ¿Sí? O sea, todo este tipo de estructuras se lanzan. Con el desarrollo de los microprocesadores, se empiezan a dar lo que corresponde primero al LSI, que es el Large Scale Integration, la integración de escala grande. Obviamente con miles de transistores en centímetros cuadrados o en un centímetro cuadrado, y de estos transistores eran de silicio, eran chips que se incorporaban a esas cápsulas electrónicas. En 1974, Intel presentó el microprocesador 8080, que fue la primera CPU de 8 bits que buscaba un sistema operativo en donde probarlo precisamente. Este chip, Intel le pidió a unos consultores, Gary Kildall, que escribiera un sistema operativo para poderlo utilizar en este microprocesador, y fueron construidos con este microprocesador que tenía, estaba escrito en discos flexibles de 8 pulgadas, eran unos discos de este tamaño, eran flexibles, y ahí se grababa en forma magnética la información para este procesador que era el 8080. En 1940-1950 se da el procesamiento en serie, o sea, se van incorporando cosas. Ven, tuvimos que regresar porque tenemos que hacer el avance hasta llegar a lo que es entender el componente electrónico y luego regresar. Luego, estos sistemas iniciales presentaban dos problemas principales. El primero era la planificación, que era la mayoría de las instalaciones que utilizaban una plantilla impresa para reservar el tiempo de máquina. Un usuario, para obtener una hora y terminar en 45 minutos, por ejemplo. El tiempo de configuración era único. En 1960 los sistemas ya eran en lotes sencillos, en donde se iban ejecutando secuencias de instrucciones en forma de lotes. Para los equipos, por ejemplo, el 701 fue utilizado reemplaza todo lo que corresponde a la General Motors en sus primeros años de producción de este tipo de equipos. IBM sigue siendo el monstruo gigante de cómputo con la 704. Ya se tienen las versiones de la 70920, 7094. En 1974, Kildall crea un sistema operativo conocido como CP/M, Control Program por microcomputadoras, para un CPU. Intel no agotó mucho a las microcomputadoras, así que fue lento. En 1977, Digital Research rediseña el CP/M para adaptarla de manera que se ejecute en todas las microcomputadoras
que utilizaban un chip 8080 a través de un Syslog Z80. Y bueno, este tipo de cosas duró, su hegemonía como 5 años. Para 1980, a principios de 1980, IBM diseña el IBM PC, la primera computadora compatible con IBM, y buscaba un software para ejecutarlo en ella. Aquí es donde empieza la historia de Microsoft, de cómo Microsoft se involucra con Steve Jobs en Apple, y cómo se da pues esa forma de trabajo de las diferentes estructuras. IBM se puso en contacto con Bill Gates para obtener la licencia de uso del intérprete BASIC y para preguntar el uso de un sistema operativo para ejecutarlo en la PC. Después de tratar de reunirse con líderes en cuanto a sistemas operativos digitales, Research Kildare se rehusó a reunirse con ellos, ¿sí? Y después regresó con Bill Gates para que para ver si podría proveerles, para ver si él podría proveerles el sistema operativo. En 1981 surge el Q2, un sistema operativo hecho por Set Computer Products, y estaba basado en procesadores Intel 8086, los primeros procesadores Intel como microprocesadores. Era un sistema de 16 bits de base de comandos desarrollado por CPM, y luego fue comercializado bajo el nombre 86-DOS. Microsoft compró una licencia no exclusiva para 86-DOS a Set Computer Products para producir un sistema operativo que cumpliera las funciones de IBM PC, que en ese entonces seguía utilizando el CPM. Como su sistema operativo surgió como MC2, o sea, Sistema Operativo de Discos de Microsoft. Esta fue la primera versión del MC2 y fue conocida con el nombre PC2. Aunque MC2 y PC2 fueron desarrollados por IBM y Microsoft, al mismo tiempo estos se separaron, con el tiempo se divorciaron totalmente. En 1984, después de los lanzamientos de la computadora IBM, surge MacOS, el sistema operativo de Mac, desarrollado por Apple para su computadora Macintosh. Fue el segundo intento de Steve Jobs de Apple, Macintosh, y fue un enorme éxito. No solo debido a que era mucho más económica en ese momento la computadora lisa, sino también porque era amigable para el usuario. En 1992, el proyecto GNU, iniciado en 1983, finalmente concluye ese año desarrollando un sistema operativo Unix completo y compuesto por software libre, que más adelante terminaría siendo lo que conocemos como Linux. Unix es más fuerte en los servidores, tanto de redes como de empresariales, pero también está cada vez más presente en las computadoras de escritorio, en especial en los países que se desarrollaron con rapidez, como la India y como China. En 1993, Windows NT es una de las familias de sistemas producido el sistema operativo por Microsoft, de la cual fue la primera versión, que fue publicada en julio de 1993,
y que es compatible con Windows 95. En ese momento nace realmente la estructura gráfica de los sistemas operativos como interfaz. Es un sistema completo de 32 bits. El diseñador en jefe de lo que es el Windows NT fue David Cutler, quien también fue uno de los diseñadores del sistema operativo BMS y VAX, por lo que hay algunas ideas de BMS presentes en el Windows NT. En 1985 a 1995, podemos decir que ya es historia reciente de cómputo, fue solo un entorno gráfico encima de MS-2, o sea, es un parche que se le pone. Pero ya en 1995, Windows 95, que incorpora muchas características de los sistemas operativos y utiliza el sistema MS-2 subyacente, es solo para iniciar y ejecutar programas de MS-2 antiguos. Windows NT, Network, NT significa nueva tecnología, no es Network, es nueva tecnología, que es compatible con Windows 95 en cierto nivel, pero fue completamente rediseñado en su interior. Es un sistema completo de 32 bits, BMS, DBAX y Windows NT. En 1998, Windows 98 aún contenía una gran cantidad de lenguaje ensamblador para los procesadores Intel de 16 bits. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.